Hola, el día de hoy desarrollaremos la tarea académica número 1 del curso de Filosofía del Derecho. Introducción. El informe aborda la evolución del positivismo jurídico desde sus bases formalistas hacia visiones más amplias que incorporan la moral y los derechos fundamentales como elementos esenciales en la interpretación del derecho. Analizaremos también las principales corrientes ius positivistas de Kelsen, Hart, Ross y Ferrajoli para poder demostrar cómo es que el pensamiento jurídico pasó de una aplicación rígida de la norma a una concepción constitucional y humanista. Asimismo, examinaremos también el caso de Ricardo Morán, aquella demanda que interpuso contra RENIEC, la cual resolvió el Tribunal Constitucional priorizando la dignidad humana, la igualdad y los intereses superiores del niño frente al formalismo legal. El objetivo de ese trabajo es poder demostrar cómo es que el positivismo crítico permite al juez poder proteger la justicia material y los derechos humanos, promoviendo una interpretación moral y equitativa del derecho. El marco teórico. Tenemos el jus positivista excluyente de Hans Kelsen. ¿Qué nos dice Kelsen? Kelsen separa el derecho de la moral y otras ciencias, concibiéndolo como un sistema jerárquico de normas cuya validez deriva de una norma fundamental. Nos decía que el juez debe aplicar la ley sin recurrir a juicios éticos. Su teoría aportó la distinción entre el derecho y moral, la jerarquía normativa y el valor democrático del orden jurídico. Sin embargo, este enfoque fue limitado, pues genera una regresión infinita al buscar el fundamento de la Constitución y no reconoce que la legitimidad proviene de la voluntad popular. Como segundo punto tenemos al positivismo incluyente de Hart. Hart, Hart amplía el positivismo al distinguir entre reglas primarias y reglas secundarias, es decir, entre deberes y facultades, destacando la regla de reconocimiento como de validez jurídica. Reconoce cierta conexión entre derecho y moral, pero aún sigue manteniendo que la validez de una norma depende de la aceptación social y no de su contenido ético. Ja- este, Hart introduce una visión más flexible del derecho con tres ideas. La separación entre derecho y moral, las fuentes sociales del derecho y la discrecionalidad jurídica para poder interpretar casos ambiguos. Realismo jurídico de Alf Ross. ¿Qué nos dice Ross? Pues Ross ve el derecho como un fenómeno social y empírico basado en que los jueces realmente aplican. La validez depende de la eficacia y aceptación social de las normas, nos dice Ross. Este propone integrar el derecho con la sociología y la psicología, considerando la conciencia jurídica material como clave para poder entender la práctica judicial. Eh, Ross defiende que los conflictos entre derechos deben resolverse considerando o mediante la ponderación o jerarquización, garantizando la coherencia y la justicia. Y por último tenemos el positivismo crítico de Luigi Ferrajoli. Ferrajoli busca conciliar la legalidad y la legitimidad, afirmando que solo son válidas las normas que respetan los derechos fundamentales. El juez debe aplicar la norma superior que garantice los derechos humanos mediante el control constitucional y convencional. Ferrajoli propone un nuevo paradigma jurídico centrado en la dignidad humana y los derechos universales, inspirándose en la ONU y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Considera también que los derechos fundamentales y la división de poderes como límites esenciales del poder y pilares del constitucionalismo moderno. El análisis del caso. Bueno, el caso
analizado es el caso de Ricardo Morán, quien demandó a Reniec por negarse a inscribir a sus hijos nacidos por gestación subrogada en Estados Unidos, ya que éste no quería registrarlos solamente con sus apellidos. Entonces, la entidad se basó en los artículos 20 y 21 del Código Civil, donde exige excluir los apellidos tanto del padre como de la madre. El Tribunal Constitucional, en la sentencia 882-2023, declaró fundada la demanda y ordenó la inscripción de los apellidos paternos y exhortó al Congreso a poder reformar la ley. El TC reconoció que negar el registro vulneraba los derechos a la identidad, a la igualdad y a la nacionalidad, especialmente al no ofrecer el mismo trato que las madres. Análisis jurídico. El TC determinó que la negativa de RENIEC violaba los derechos fundamentales de los menores y aplicó la Convención sobre los Derechos del Niño, que garantizaba el derecho del nombre y de la nacionalidad. Al aplicar el principio de igualdad, el tribunal encontró que la norma discriminaba por género, pues la madre sí puede inscribir al hijo sin la necesidad de poder identificar al padre. Pero ¿qué pasaba con el padre? El padre no puede. Entonces concluyó que este trato pues carece de una justificación constitucional y contraviene la igualdad ante la ley. Su fallo en la sentencia de 423-2023, el TC ordenó la inscripción inmediata, reconoció la nacionalidad peruana de los menores y pidió modificar la legislación para garantizar la igualdad parental. Criterio moral del tribunal. Bueno, el criterio moral aplicado por el juez, en este caso, pues el Tribunal Constitucional aplicó criterios morales y éticos, privilegiando la dignidad humana, la igualdad, el interés superior del niño por encima del formalismo legal. Su interpretación fue constitucional y humanista, y justamente estamos hablando en la línea con el positivismo crítico de Ferrajoli, pues este nos dice que es permisible poder apartarse de la norma si esta misma vulnera los derechos fundamentales. Entonces, entendemos que este fallo se sustentó en tres valores. Uno, la dignidad humana, la igualdad sustantiva y la protección del vulnerable. Dignidad humana, pues hablamos del derecho del niño a tener una identidad. La igualdad sustantiva, aquella equidad entre la paternidad y la maternidad, y la protección vulnerable a la defensa de los niños frente a estos vacíos legales, ¿no? Entonces, el tribunal aplicó una justicia material basada en la ética y no en la rigidez de la ley. La norma declarada inconstitucional. La norma peruana que debería, bueno, ser declarada inconstitucional, en este caso el TC declaró inconstitucional aquellos artículos 20 y 21 del Código Civil, y la directiva 415 de Renier, pues estas impidían al padre a poder inscribir a los hijos sin revelar la identidad materna. Entonces, estas normas fueron consideradas contrarias a los derechos de igualdad, identidad, nombre y nacionalidad, además y sobre todo del interés superior del niño. Entonces, el tribunal exhortó al Congreso a reformar esta legislación para eliminar esta discriminación por razones de sexo y asegurar la protección igualitaria de padres y madres en el registro del nacimiento de sus menores hijos. Conclusiones. El pensamiento jurídico evolucionó hacia una visión moral y humanista. El caso estudiado, pues, se evidencia el choque entre el derecho positivo y los valores constitucionales. El Tribunal Constitucional aplicó el positivismo crítico, priorizando los derechos fundamentales de la persona. Se requiere reforma legal para asegurar la igualdad en la inscripción de los menores, y la sentencia afirma que moral, justicia y dignidad pues son pilares del derecho. Muchas gracias.